Hola, me llamo Javier, tengo 42 años. Soy contador forense, alguien que vive de detectar errores que otros intentan ocultar. Pero nunca imaginé que terminaría usando esa habilidad dentro de mi propio matrimonio. Durante años creí que tenía una vida estable, una esposa, un hogar, una rutina. Pero todo cambió con una frase disfrazada de inocencia. Solo es una cena con un colega. A partir de ese momento, la máscara cayó y empecé a ver el teatro completo. No reaccioné con gritos, no rompí nada. Elegí algo más peligroso, el silencio. Observé, documenté y cuando todo estuvo claro, no discutí, solo ejecuté. Hoy no soy el esposo traicionado. Soy el arquitecto de la caída de un imperio de mentiras. Y esta es mi historia. La atmósfera en la casa se había vuelto gélida, cargada de secretos que flotaban en el aire. La obsesión de Elena con su teléfono fue solo el primer hilo del que Roberto comenzó a tirar, sin saber que estaba a punto de desentrañar toda una red de mentiras. La confirmación de que sus peores temores apenas rozaban la superficie llegó una noche, con una frase que pretendía sonar inocente. Escucha, amor. Me gustaría organizar una cena con un colega de la empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y para Roberto el tiempo se detuvo. Su cerebro se aferró a la singularidad de la frase. Un colega. No mencionó a un equipo, ni un evento corporativo, sino a una sola persona. La sangre se le heló. Con una calma que no sentía, preguntó. ¿Ah, sí? ¿Quién? Elena mencionó el nombre Andrés, con una estudiada indiferencia, como si fuera un detalle sin importancia. Era un nombre que Roberto había oído antes, un simple empleado de su departamento. Pero ahora, ese nombre resonaba en su mente como una alarma ensordecedora. Forzándose a mantener la compostura, planteó la pregunta lógica. ¿Por qué necesitas compartir una cena a solas con otro hombre? Fue como accionar un interruptor. La máscara de dulzura de Elena se desvaneció, reemplazada por una frustración impaciente. Roberto, ¿por qué conviertes esto en un conflicto innecesario? Espetó girando los ojos. La confrontación directa había comenzado, y Elena desplegó su arsenal de manipulación con una habilidad maestra. Inmediatamente, la conversación dejó de centrarse en la cena y pasó a ser un juicio sobre el carácter de Roberto. «Eres demasiado posesivo», continuó, su voz adquiriendo un tono de víctima. «¿Acaso no puedo mantener amistades masculinas?» Roberto sintió cómo la frustración le oprimía el pecho. Identificaba la estrategia a la perfección. No estaba justificando su petición, estaba atacando su seguridad para hacerlo sentir culpable. Era un manual de gaslighting ejecutado con precisión. Él se dio cuenta de que estaba atrapado. Si insistía, sería el esposo celoso y controlador. Si cedía, le estaría dando la autorización que ella buscaba para algo que, instintivamente, sabía que estaba mal. Los días que siguieron fueron una guerra psicológica. La atmósfera se volvió insoportable, llena de suspiros teatrales y puñaladas pasivo-agresivas, lanzadas como si fueran comentarios casuales. «Jamás imaginé que terminaría casada con alguien tan lleno de complejos», dijo una tarde. El golpe de gracia, el verdadero chantaje emocional, llegó una noche mientras él intentaba conciliar el sueño. «¿Sabes? Los varones seguros de sí mismos no se comportan con tanta inseguridad». Esa frase lo rompió, no porque la creyera, sino porque estaba exhausto. Cansado de discutir, harto de ser pintado como el villano de una historia que no había escrito. Así que, una noche, para acabar con el conflicto, para demostrarle que no era el hombre dominante que ella describía, cedió. En el instante en que pronunció su consentimiento, la transformación de Elena fue absoluta e instantánea. Su rostro se iluminó y una energía vibrante la recorrió. Era como si hubiera estado esperando su rendición, como si todo estuviera ya planeado. Y quizás así era. El clímax de esta primera batalla llegó la noche de la famosa cena.
Roberto la observó en silencio, como un espectador en su propia vida. No fue una simple preparación, fue un ritual. Elena invirtió horas alistándose, escogiendo el atuendo perfecto, arreglando su cabello con un esmero que él no había visto en años. Se aplicó el perfume caro, aquel que habitualmente reservaba para los eventos más importantes. Se contempló en el espejo repetidamente, no con nerviosismo, sino expectante, sonriendo a su reflejo con una complicidad que lo excluía por completo. Cuando finalmente estuvo lista para marcharse, irradiaba un entusiasmo palpable, una alegría que no era para él. Y fue en ese preciso instante, mientras la veía caminar hacia la puerta, cuando Roberto lo comprendió todo con una claridad dolorosa. Esto jamás había sido sobreconfianza. Se trataba de ella explorando los límites, poniéndolo a prueba, verificando hasta dónde podía llegar. Había cometido una tremenda equivocación al ceder, pero esa equivocación le había concedido algo invaluable: la certeza. La oportunidad de descubrir la verdad llegaría gracias a un simple descuido, uno que estaba a punto de cometerse. Javier la vio marcharse, y una certeza amarga, fría como el acero, se instaló en su pecho. Ya no era una cuestión de si algo andaba mal, sino de qué tan profundo y deliberado era el engaño. ¿Había cometido una equivocación al ceder? Sí, pero esa derrota le había regalado una claridad absoluta. Ahora solo necesitaba pruebas, la clase de verdad irrefutable que no pudiera ser torcida con acusaciones de celos o inseguridad. No tuvo que esperar mucho. La oportunidad, como suele ocurrir, llegó en la forma de un simple descuido. Fue una noche cualquiera, un par de días después. El sonido del agua corriendo en la ducha del baño principal era el único ruido en el silencio del apartamento. Y allí, sobre la mesita de noche, estaba el celular de Laura, conectado, cargándose. Un pequeño faro de luz en la penumbra, llamándolo. Normalmente, ese teléfono era una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre protegido por una contraseña que él no conocía. Pero esta vez, en su prisa por ducharse, lo había dejado atrás. Javier se quedó de pie, mirándolo. Una guerra se desató en su interior. Una parte de él, la que todavía se aferraba a los restos de su matrimonio, le gritaba que se diera la vuelta, que respetara su privacidad, que confiara. Pero otra voz, una más fría y herida, le susurró que la confianza ya había sido traicionada. Este ya no era su santuario. Era una escena del crimen. Con el corazón latiéndole en la garganta, alargó la mano y tomó el dispositivo. Se sentía pesado, como un artefacto prohibido. Sus dedos temblaban ligeramente mientras deslizaba el dedo por la pantalla. No tenía la contraseña, pero Laura, en su arrogancia, no se había molestado en cerrar la aplicación de mensajería. Estaba ahí, abierta. Y en la parte superior de la lista, un nombre: Marcos. El historial de llamadas estaba lleno de ese mismo nombre. Pero fueron los mensajes reveladores los que le robaron el aliento. Aunque la mayoría de las conversaciones habían sido eliminadas, las que quedaban eran más que suficientes. Eran un torrente de intimidad robada, de bromas internas que no eran suyas, de planes y promesas susurradas digitalmente. Ninguna mujer casada debería intercambiar mensajes así con otro varón. Un nudo se formó en el estómago de Javier, una mezcla de náusea y furia ardiente. Quiso lanzar el teléfono contra la pared, verlo estallar en 1000 pedazos, igual que su vida. Pero no lo hizo. En lugar de la explosión que su cuerpo pedía, una calma glacial lo invadió. Comprendió en ese instante que una confrontación emocional no serviría de nada. Ella lo negaría, lo manipularía, lo convertiría en el loco. No. Necesitaba actuar con inteligencia. Con una precisión casi quirúrgica, devolvió el celular a su posición original, exactamente como lo había encontrado. Laura salió de la ducha, envuelta en una nube de vapor, ajena a todo. Javier, por su parte, se dirigió a su estudio. Se sentó frente a su portátil y, con movimientos metódicos, accedió a la cuenta bancaria conjunta.
Si el teléfono había sido un golpe al corazón, esto fue la confirmación de una traición sistemática. Allí estaban los movimientos bancarios, una hoja de cálculo de su engaño, múltiples extracciones sin justificación alguna, cenas en establecimientos exclusivos a los que nunca habían ido juntos, adquisiciones en tiendas elegantes de ropa que él nunca le vería puesta en casa, y el hallazgo final que lo confirmó todo. Varias reservaciones hoteleras en el centro de la ciudad. No solo lo estaba engañando, estaba usando los recursos que ambos habían construido para financiar su doble vida. La magnitud de la deslealtad era abrumadora. Sin embargo, Javier no gritó, no lloró. Cerró el portátil y la pantalla oscura reflejó un rostro que ya no reconocía. Impasible, duro, sus ojos ardiendo con una nueva y peligrosa determinación. Había invertido años en construir una existencia con ella, ladrillo a ladrillo. Y si ella planeaba demolerlo todo, él no permitiría que se llevara ni un solo gramo de los escombros. La etapa de la víctima había terminado. Era hora de tomar precauciones. La evidencia era abrumadora, la traición total. Pero en lugar de derrumbarse, algo dentro de Javier se endureció y se afiló como el cristal roto. Si Laura quería jugar una partida, él no solo jugaría, sino que reescribiría por completo las reglas. Su primer movimiento no fue un grito de rabia, sino una silenciosa llamada a un especialista financiero. La era del esposo herido había terminado. Comenzaba la del estratega. Laura creía que estaba siendo descarada, sin saber que cada sonrisa cómplice hacia su teléfono era una prueba más en el expediente que Javier estaba construyendo meticulosamente contra ella. Mientras ella se sentía más libre y audaz, él operaba en las sombras, ejecutando un plan maestro de 3 fases. La primera fase fue financiera. El objetivo era claro: proteger su estabilidad económica antes de que ella pudiera saquear los frutos de años de trabajo. Siguiendo el consejo de su asesor, suspendió todos los depósitos futuros en las cuentas mancomunadas. Redireccionó sus ingresos hacia una nueva cuenta individual, una fortaleza digital a la que ella no tendría acceso. Cada movimiento fue legalmente impecable, una muralla que se levantaba silenciosamente alrededor de su patrimonio mientras Laura seguía gastando el dinero compartido en su fantasía. La segunda fase fue la recopilación de evidencia legal. Javier se convirtió en un cronista de las mentiras de su esposa. Anotaba metódicamente cada ocasión en que ella trabajaba hasta tarde, cada salida con amigas que terminaba con ella regresando al hogar impregnada de una fragancia masculina ajena. Pero las notas no eran suficientes. Dio el paso decisivo y contrató los servicios de una agencia de investigación privada. Fue el movimiento más frío y calculado de su vida. Unos días después, un sobre manila discreto apareció en su escritorio. Dentro no había suposiciones, solo hechos, informes detallados, registros de ubicaciones y fotografías que documentaban encuentros en hoteles y cenas íntimas. El contenido era tan explícito que Javier sintió una oleada de náuseas, pero la guardó como un general que archiva los planos del enemigo. La evidencia era irrefutable. La tercera fase fue, con diferencia, la más complicada. Se desconectó sentimentalmente. Dejó de ver a la mujer que amaba y comenzó a observar a una extraña. La estudiaba con una distancia clínica, analizando sus patrones, anticipando su siguiente movimiento. Y mientras más la observaba, más transparente se volvía todo. Ella no solo lo estaba traicionando, estaba calculando el momento óptimo para abandonarlo, creyendo que tenía todas las cartas a su favor. Efectivamente, mientras el expediente de Javier engordaba, Laura se tornó más descarada. Su arrogancia crecía con cada mentira exitosa. Ya no se molestaba en disimular sus sonrisas mientras intercambiaba mensajes con Marcos, a menudo en la misma habitación que Javier. Apenas registraba su presencia cuando llegaba a casa, y se arreglaba para sus salidas con un esmero que rozaba la performance.
La tensión en el apartamento era un duelo silencioso, la soberbia de ella contra la paciencia calculadora de él. La culminación de su estrategia llegó una noche. Laura, sintiéndose invencible y lista para comenzar su nueva vida, decidió que era el momento de cortar el último lazo. Se sentó frente a él, su rostro compuesto en una máscara de falsa compasión. «Javier», comenzó con un tono irritantemente imparcial. «Considero que nos hemos alejado. Es decir, ambos reconocemos que esto no ha funcionado desde hace tiempo, ¿cierto? Creo que deberíamos repartir todo de manera justa, sin conflictos». Ella esperaba una reacción. Lágrimas, súplicas, quizás un estallido de ira. Cualquier cosa que confirmara su control sobre la situación. En cambio, Javier simplemente la miró, su expresión indescifrable, y pronunció la palabra que sellaría su destino. «De acuerdo». Fue en ese instante que Laura cometió su error más grave. Interpretó su calma como debilidad, su conformidad silenciosa como una victoria aplastante. No tenía ni idea de que acababa de caminar directamente hacia el centro de la trampa. A la mañana siguiente, Laura despertó sintiéndose liviana, prácticamente liberada. El de acuerdo de Javier, tan dócil y falto de resistencia, resonaba en sus oídos como el dulce sonido de la victoria. Había anticipado una batalla, súplicas, un drama agotador. En cambio, obtuvo una rendición incondicional. Pensó con una sonrisa satisfecha mientras el sol se colaba por la ventana, casi demasiado fácil. Sintiéndose dueña de su destino, decidió que no había tiempo que perder. Su nueva vida con Marcos la esperaba, y el primer paso era asegurar su independencia financiera. Con una taza de café en la mano, se sentó y abrió su portátil. Su primera acción fue verificar la cuenta bancaria compartida. Había dado por sentado que encontraría una cantidad considerable allí, el colchón perfecto para empezar de cero. Después de todo, Javier siempre había sido meticuloso con las finanzas. Pero en el instante en que la página cargó, la sonrisa se borró de su rostro. Sintió cómo el estómago se le revolvía. El balance no se aproximaba remotamente a sus expectativas. Estaba dramáticamente reducido, prácticamente vacío. El pánico, frío y punzante, la invadió instantáneamente. Esto no podía ser. Tenía que ser un error del banco. Tomó su celular y marcó el número de Javier, su pulso martilleándole en los oídos. En cuanto él respondió, ella omitió cualquier formalidad. «¿Dónde están los fondos, Javier?», demandó, su voz un siseo agudo. Hubo un silencio momentáneo en la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, la voz de Javier llegó, completamente serena, desprovista de toda emoción. «Ya no tienes autorización para acceder a ellos». Laura sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿A qué te refieres? Son nuestros recursos». «Ya no más», respondió él, y en esa simple frase ella pudo percibir una satisfacción contenida, un poder tranquilo que le provocó una opresión en el pecho. Esto no fue un descuido. Esto no fue un error. Javier lo había ejecutado deliberadamente. Regresó al apartamento horas más tarde, exhausta y furiosa, con la mente corriendo a 1000 por hora. Pero en el instante en que dirigió la mirada hacia la mesa del comedor, se paralizó. Colocado allí, perfectamente centrado, había un sobre voluminoso, grueso y pesado. Un objeto solitario en la vasta superficie de madera, casi como si la estuviera aguardando. Su nombre, Laura, aparecía escrito al frente con los trazos gruesos y meticulosos de Javier. Un escalofrío helado recorrió su columna vertebral. Lentamente, como si se acercara a una bomba, se aproximó a la mesa. Titubeó por un instante, el corazón desbocado, antes de tomar el sobre con manos temblorosas. En el momento en que rasgó el papel y observó la primera hoja, sintió cómo el estómago se le contraía hasta convertirse en un nudo doloroso. Su respiración se volvió entrecortada y acelerada mientras sus ojos volaban sobre los documentos. No era solo una petición de divorcio, era mucho más. Después de la solicitud oficial,
Observó los anexos, página tras página de su vida secreta, expuesta en blanco y negro. Capturas de pantalla de sus conversaciones con Marcos, registros de llamadas, los movimientos bancarios de sus gastos clandestinos que ella misma había realizado. Revisó frenéticamente, con las manos temblando de incredulidad y horror. Allí estaban las reservaciones hoteleras a su nombre, y para rematarlo todo, las pruebas del investigador privado, fotografías nítidas de ella, y Marcos entrando en un hotel, riendo en la terraza de un restaurante. Absolutamente todo. Javier lo sabía todo. Esto no era simplemente una petición de divorcio, era una ofensiva meticulosamente planificada. El hombre que ella había considerado débil, predecible y derrotado, la había superado en cada movimiento, operando en silencio mientras ella celebraba su supuesta victoria. El shock dio paso a una comprensión aterradora. No había sido sorprendido. No estaba destrozado. Estaba preparado. Creyó que Marcos, el varón por quien había arriesgado todo, la estaría esperando. Pero cuando las circunstancias se complicaron, cuando el divorcio se convirtió en un campo de batalla legal y no en una simple firma, Marcos había desaparecido. Él jamás buscó algo formal. Solo disfrutaba de la adrenalina de lo prohibido. El drama y las repercusiones no formaban parte de sus planes. El sobre cayó de sus manos. Estaba sola, de pie, en medio de las ruinas de un imperio construido sobre mentiras, un imperio que ella misma había incendiado. El sobre que cayó de las manos temblorosas de Laura no contenía solo papeles, contenía el veredicto de una vida. La mujer que creía tenerlo todo, un esposo al que podía manipular y un amante apasionado esperándola, se dio cuenta de que se había quedado sin nada. Había intercambiado la seguridad por una ilusión, y ahora estaba sola, de pie entre los escombros de sus propias elecciones. El colapso total fue rápido y brutal. La narrativa que ella había intentado controlar, la del matrimonio infeliz y el esposo posesivo, fue demolida por la fría y silenciosa evidencia que Javier presentó durante el proceso de divorcio. Las pruebas no solo convencieron al juez, se filtraron como un veneno lento pero letal en su círculo social. Las amistades que antes le ofrecían un hombro para llorar, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su familia, que en un principio había creído su versión, se vio confrontada con una verdad innegable. La imagen que había cultivado meticulosamente, la de la esposa devota y la mujer responsable, quedó completamente destruida. La ironía de su situación era casi poética. Creyó que estaba siendo más astuta que Javier, que podía jugar en dos tableros y salir intacta, con el botín de una vida nueva y emocionante. Pero la realidad es que se engañó únicamente a sí misma, subestimando al hombre que había jurado amar y sobreestimando la lealtad de un amante que solo buscaba entretenimiento. El resultado no fue una celebración de la venganza de Javier, sino la consecuencia inevitable y autodestructiva de la traición. Fue la moraleja final de una historia de engaño. Quien construye su futuro sobre cimientos de mentiras está destinado a ver cómo todo se derrumba. Al final, Laura lo perdió absolutamente todo. No tenía esposo, ni amante, ni estabilidad económica. Se quedó sin nadie en quien apoyarse, una figura solitaria en el paisaje desolado que ella misma había creado. Había intercambiado un amor sólido y una vida cómoda por una quimera, y ahora solo le quedaban los restos de sus propias elecciones. Una lección silenciosa y devastadora, aprendida demasiado tarde.